Buenas tardes, mi nombre es Miguel Tenjo y en el día de hoy les vengo a exponer un tema que se llama la física mecánica aplicada a la ingeniería civil, que es mi rama. Esta física mecánica es muy importante en la aplicación de la ingeniería civil, ya que nos rigen las principales leyes de Newton, nos rigen la ley de Hooke y nos rige la ley de la conservación de la energía. Esta es muy importante para hablar sobre las fuerzas que transmiten las máquinas instaladas en algunas edificaciones, eventualmente para cargas hidráulicas o como represas o como estructuras, etcétera. Entonces vamos a empezar a hablar por las cargas. ¿Qué son las cargas? Las cargas se refieren a las fuerzas externas que son aplicadas y actúan sobre un cuerpo. No solamente se habla de puentes, edificios o casas a la hora de hablar de cargas muertas o de cargas. Podemos hablar de cargas muertas o de cargas vivas. Las cargas muertas es la carga total que posee la estructura y la carga viva son las cargas extras que tiene la estructura. Aquí al lado izquierdo mío tenemos una estructura de la Torre Eiffel, en donde podemos ver que la carga de esta estructura es una carga muerta, pero como esto es una estructura turística, suben personas y las personas son cargas muertas. Como vemos que es una buena altura, también nos rige alguna otra especie de cargas, como son las cargas longitudinales, que son los vientos en contra, pero también es muy importante recordar que toda estructura no debe ser rígida, las estructuras deben ser flexibles, para lo cual nos rige la ley, las normas de sismoresistencia, que son diferentes para cada país. Sabemos que las normas sismoresistentes son diferentes para los países costeros, en donde las placas tectónicas se juntan y ahí es donde hay más actividad sísmica. Entonces tenemos que ninguna estructura debe ser totalmente rígida, debe ser flexible para la hora de someterlo a unas cargas externas, me garantice su estabilidad. ¿Qué hacemos para eso? Tenemos que la primera ley de Newton me habla que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Cómo podemos evaluar esta primera ley? La vamos a evaluar con el puente en San Francisco. Este puente es muy famoso, se llama el Golden Strain. Este puente está suspendido a 67 metros de altura sobre el nivel del mar. Y este puente tiene dos hermosos pilares centrales en donde está soportada la estructura. Estos a su vez tienen unos cables que soportan el peso de las calzadas. Estos cables experimentan una tenacidad que es la fuerza de tensión de la estructura. Esta estructura está equilibrada porque su peso de cada lado de la pila se compensa con el peso del lado contrario, donde vemos aplicada la primera ley de Newton. También vamos a hablar de los esfuerzos. ¿Qué son los esfuerzos? Los esfuerzos es la cantidad de fuerza que actúa sobre un cuerpo o una estructura. Al hablar de esfuerzos hablamos de esfuerzos de compresión, de tensión, hablamos de esfuerzo de flexión, que es la carga, la curva o el doblez de un objeto, como se dobla. La torsión, como su nombre lo dice, la capacidad de torcerse. Y todos estos esfuerzos generan un cambio en los cuerpos, producidos por una deformación. Tenemos que la energía es igual al coeficiente elástico por la longitud del material al cuadrado sobre 2. Tenemos esta fórmula aquí. Esta fórmula me habla de que la energía de la deformación va aumentando debido a la longitud de la misma, e incluso la más mínima deformación tiene una energía acumulada.
Entre más grande sea la longitud, más va a ser la energía acumulada en ese material. Hablamos de elasticidad elástica y plástica, ¿no? La elástica me dice que el material retorna después de una fuerza aplicada a su estado original. Y la plástica me dice que se deforma permanentemente. El límite de deformación es el método de flexibilidad y de rigidez que me habla la teoría mecánica de los materiales. Tratarlo más adelante. En el análisis de las estructuras debemos no solamente analizar la estructura como tal, sino también debemos analizar el impacto social que va a tener sobre la comunidad en la cual se va a ejecutar esta obra civil. En primer paso vamos a diseñar la estructura. Vamos a diseñar una estructura que me soporte las cargas y las deformaciones para las cuales fue diseñada. Vamos a evaluar la resistencia y la durabilidad de los materiales porque hay que darle una vida útil a esta estructura. Y también vamos a identificar las fallas estructurales antes, durante y después después de la construcción. Cuando hablamos del análisis de las estructuras, hablamos de las dos siguientes leyes de Newton, que me habla de la primera, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. También me habla de la tercera ley de Newton, que me habla de que toda acción tiene su reacción inversamente proporcional, en donde vemos que la fuerza A, equivalente a la fuerza B, es igual a menos la fuerza B por la fuerza A. Es inversamente proporcional. Segunda ley de Newton. Vamos a hablar también de algunos componentes de las estructuras, como lo son las vigas y las columnas. Las vigas están ubicadas horizontalmente y paralelamente al suelo, apoyados en las columnas, que están verticalmente apoyando las vigas. Estas vigas en la industria de la construcción se llaman H's, las podemos hablar como H's de hierro o H's de acero. Estas H's tienen un porcentaje de PSI que la vamos a evaluar para la física mecánica como las unidades de Newton de metro de metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Esta es la unidad de PSI. Cuando una H me tiene un soporte de PSI entre 2000 y 3000, estamos hablando de que esa estructura me soporta entre 4 y 5 pisos de carga muerta y carga viva aún más, ya que las vigas son H's de hierro a acero. Pero si ponemos las columnas, entonces estamos hablando de una estructura de más de 5 pisos porque verticalmente me van a soportar más fuerza de tensión, más PSI, más Newton de metro sobre segundo, metro cuadrado, perdón. También vamos a hablar de la deformación. La deformación es la relación entre el cambio de la longitud de la estructura y su tamaño original. Tenemos que la deformación es la longitud final menos la longitud inicial por la longitud inicial por el 100%. Esto me habla de la deformación. También me habla de la ley que se usa, la ley de Hooke y la ley de la conservación de energía. Estas están relacionadas y se pueden expresar con una ecuación de trabajo. La ecuación de trabajo me relaciona la carga aplicada, que es la F, con el trabajo realizado por la estructura, que es la W, en donde lo podemos ver aquí relacionado en esta ecuación, en donde W es igual a P sobre la delta, que es la deformación del material y la estructura, en este caso la viga, que se desplaza según la fuerza aplicada. También vamos a hablar de las propiedades mecánicas de los materiales. Son aquellos que afectan la resistencia y la capacidad cuando se le aplica una fuerza. Es lo que se denomina características mecánicas de los materiales. Para esto vamos a hablar de la resistencia y la tenacidad y la compresión. La capacidad de los materiales para resistir la deformación. De esta resistencia
podemos sacar una ecuación en donde tenemos que la resistencia es igual a la fuerza por el área longitudinal del material. Y está dada también por PSI, Newton sobre metros cuadrados. También me habla de la rigidez, que es la resistencia a la deformación elástica. De esto me habla Hogg. También está dada por PSI, Newton metro cuadrado, que me dice que la fuerza es igual a la constante rigidez por X, que es la deformación elástica. Por X, que es la deformación elástica. También nos va a hablar de la elasticidad. La elasticidad es la capacidad que tiene un cuerpo para recuperar su estado original después de ser sometido a un esfuerzo. Que la elasticidad sería la fuerza aplicada sobre la deformación. También me está hablando de Newton sobre metro sobre segundo. Pero cuando estamos hablando de tenacidad, como lo hablamos del cable del puente anteriormente, ya no estamos hablando de P6, que es de Newton metro sobre segundo, metro cuadrado, sino vamos a hablar de Joule, que es la unidad de Joule sobre metro cúbico. De esto me habla la tenacidad, que entonces la fórmula para la tenacidad sería la fuerza aplicada antes de que se fracture el material por la deformación que sufre esta fuerza máxima al cuadrado. Es esta la fórmula, al cuadrado. Tenacidad. Cuando hablamos de la ductividad, estamos hablando de un porcentaje de la longitud final menos la longitud inicial. O podemos hablarlo sobre D es igual al valor absoluto de la diferencia delta entre la longitud inicial sobre la longitud final por el 100%, para hallar el porcentaje de ductividad. También vamos a hablar de los materiales de construcción. Vamos a hablar del material más común para la construcción, como es el ladrillo. Con esto hacemos casas. Este ladrillo tiene una alta resistencia a la compresión y soporta cargas pesadas. Es importante para las paredes. Pero si vamos a hablar de hormigón, este tiene una alta resistencia a la compresión, pero tiene una baja tracción, para la cual se nos fractura fácilmente. Podemos hablar de los tubos de PVC, podemos hablar de los vidrios, de la madera, que es fácilmente maleable, pero tiene una baja resistencia ante unas fuerzas aplicadas. Esta serie de materiales, como el hierro, como el acero, como el hormigón, es muy utilizado en la industria de la construcción. Como conclusión, se puede decir que en el análisis de la estructura es importante tener ciertos procesos, así como el conocimiento de las propiedades físicas de los materiales, no solamente físicas, sino también químicas de los materiales. A pesar de que no hablamos de las propiedades químicas de los materiales, sabemos que en un incendio los tubos de PVC, que son utilizados para el circuito eléctrico, en un incendio esos tubos tienen unas propiedades químicas, las cuales el humo lo hace más denso y hace que la persona se asfixie más. Esto está siendo regulado por las normas en Colombia. También se requiere tener un conocimiento muy amplio de la física mecánica y de su aplicación a los cálculos matemáticos. Como forma de referencias tenemos a Castillo Guzmán, que él me habla del estudio de los materiales, de las propiedades mecánicas de los materiales, y este es un señor de la Universidad Nacional acá en Colombia. También me habla de un libro texto de Stewarts, que me habla de la física, que es la ciencia aplicada a la ingeniería. Tenemos Álvarez Mantilla, que me habla sobre los proyectos básicos de la ingeniería y las diferentes técnicas para el análisis de las estructuras y de los materiales. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias.